Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante Sexay flotaba en el oscuro silencio del espacio, atrapado dentro de un ataúd de metal que lo estaba matando lentamente. Las paredes de la cápsula de escape se apretaban contra su cuerpo escamoso, y cada respiración era más difícil que la anterior. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en el panel de control, diciéndole lo que ya sabía: iba a morir allí. Hacía 3 días, había estado en el puente del amanecer estelar, observando a su tripulación prepararse para la batalla. Las naves del Imperio Zoar habían aparecido sin previo aviso, sus cascos negros surcando el espacio como depredadores cazando a su presa. La batalla había sido feroz, pero corta. Los Zoar tenían mejores armas, mejores escudos y ninguna piedad. Una a una, las naves de la Confederación habían explotado en nubes de metal y fuego. Sexay recordaba el momento en que el casco de su propia nave se abrió como un huevo. La alarma de emergencia gritó mientras la atmósfera se escapaba hacia el vacío. Su tripulación había corrido hacia las cápsulas de escape, siguiendo el entrenamiento que habían practicado 1000 veces. Él había sido el último en irse, asegurándose de que todos los demás salieran primero. Eso era lo que hacían los comandantes: salvaban a su gente, incluso cuando significaba que ellos mismos podrían no salvarse. Ahora estaba solo. Las otras cápsulas habían dejado de enviar señales hacía horas. Su energía se había agotado, o su soporte vital había fallado, o quizás la gente dentro simplemente se había rendido. Sexay no los culpaba. Los Velari eran guerreros, pero hasta los guerreros sabían cuando una lucha estaba perdida. Su propia cápsula no estaba mucho mejor. El sistema de soporte vital jadeaba y chasqueaba mientras intentaba mantenerlo con vida. El medidor de oxígeno marcaba un 12% y descendiendo. La calefacción había dejado de funcionar y el frío se le metía en los huesos. Le dolía el estómago por el hambre, pero los suministros de comida se habían dañado en la huida. Todo sabía metal y desesperación. La peor parte era el silencio. Se suponía que el espacio era silencioso, pero Sexay nunca lo había notado antes. En su nave siempre había habido sonidos: el zumbido de los motores, el pitido de las computadoras, miembros de la tripulación hablando y riendo. Ahora no había nada más que su propia respiración y el lento tic-tac de la maquinaria moribunda. Había enviado señales de socorro durante 3 días seguidos. La baliza de emergencia pulsaba cada pocos segundos, gritando en el vacío. Pero este sector del espacio estaba vacío, sin colonias, sin rutas comerciales, sin naves de patrulla. La base más cercana de la Confederación estaba a semanas de distancia, y tenían problemas más grandes que un comandante perdido. La guerra con los Zoar iba mal, cada nave y cada soldado eran necesarios en otro lugar. Sexay consultó las cartas estelares en su computadora defectuosa. La pantalla parpadeó y soltó chispas, pero todavía podía ver el mapa. Estaban en medio de la nada, flotando en un cementerio de metal retorcido y cuerpos congelados. Incluso si alguien quisiera rescatarlo, nunca pensarían en buscar allí, porque ese lugar no tenía nombre, ni valor, ni razón para que nadie lo visitara. Pensó en su familia. Su pareja, Sierra, estaría esperando noticias. Sus hijos preguntarían por qué papá no había vuelto a casa. Los militares les dirían que murió con honor, luchando por la Confederación. Tal vez le darían a Sierra una medalla y una pensión, y quizás algún día le pondrían su nombre a una calle. Era mejor que algunos destinos, pero se sentía hueco ahora. La cápsula se estremeció y otra luz de advertencia se encendió. El sistema de navegación también estaba fallando. Pronto estaría a la deriva a ciegas, sin siquiera saber dónde estaba. La ironía le hizo reír, aunque el sonido se pareció más a un jadeo. Sexay era un comandante de nave estelar que había viajado a 100 mundos, y ahora no podía ni siquiera decir qué dirección era arriba. Sexay cerró los ojos e intentó recordar tiempos mejores: la academia donde había aprendido a ser soldado, su primer mando, una pequeña nave de patrulla que le había parecido el buque más importante de la flota, y el día que conoció a Sierra y la forma en que ella había sonreído cuando él le habló de las estrellas. El nacimiento de sus hijos y cómo lo habían mirado como si él pudiera protegerlos de cualquier cosa. Quizás los había protegido en cierto modo.
El amanecer estelar había perecido, pero también habían dañado a las naves Zoar. Cada nave enemiga que destruyeron era una amenaza menos para los mundos que dejaban atrás. Su tripulación había luchado bien y su sacrificio había significado algo. No era una victoria, pero era un honor. La alarma de oxígeno comenzó a sonar más rápido, 9%. Quizás le quedaban 2 horas, si tenía suerte. Sexay alcanzó el panel de comunicaciones y comenzó a grabar su mensaje final. Su voz era débil, pero firme. Soy el comandante Sexay de la Armada de la Confederación. Si alguien encuentra esta grabación, sepan que luchamos bien hoy. La tripulación del Amanecer Estelar murió como guerreros, defendiendo a nuestro pueblo de la invasión Zoar. Digan a nuestras familias que enfrentamos el vacío sin miedo, y que nuestros espíritus velarán por ellas desde las estrellas eternas. Hizo una pausa, tratando de pensar en algo más que decir, algo sabio o inspirador, el tipo de palabras que se suponía que los comandantes debían dejar atrás. Pero su mente se sentía nublada y respirar se hacía cada vez más difícil. Al final, simplemente dijo lo que sentía en su corazón. Ojalá hubiera podido ver mi hogar una vez más. Sexay cerró la grabación y se recostó en su asiento. La cápsula se sentía aún más pequeña ahora, como una tumba cerrándose a su alrededor. Había hecho todo lo que podía, ahora solo quedaba esperar el final con dignidad. Fue entonces cuando el sensor de proximidad comenzó a sonar. Al principio pensó que era otro fallo. Los sistemas de la cápsula habían estado fallando todo el día. Pero el pitido era constante y fuerte, y la pantalla del sensor mostraba algo imposible. Una nave se acercaba, moviéndose rápido a través del campo de escombros. No era una nave Zoar, ni una de rescate de la Confederación. La computadora no podía identificarla en absoluto. Sexay se quedó mirando la pantalla, apenas atreviéndose a creer lo que veía. Después de 3 días de silencio y muerte, algo se acercaba a él a través de la oscuridad. No sabía qué era o si lo ayudaría, pero por primera vez desde la batalla, sintió algo más que desesperación, sintió esperanza. Jake Morrison estaba bebiendo café y leyendo informes de recuperación cuando sonó la alarma de proximidad. El puente de Lucky Strike era pequeño y estrecho, lleno de equipo improvisado y el olor a aire reciclado. A Jake le gustaba así. Las naves grandes significaban tripulaciones grandes, y las tripulaciones grandes significaban política. Él prefería mantener las cosas simples. Capitán, estoy recibiendo unas lecturas extrañas del sector 7, dijo Sam Torres desde la estación de navegación. Sam era joven, de unos 25 años, con el pelo negro y corto, y unas manos rápidas que danzaban sobre los controles. Parece que hubo una batalla aquí recientemente. Hay muchos escombros y algunos todavía están calientes. Jake dejó su taza de café y se acercó a mirar la pantalla de Sam. El monitor mostraba una nube de metal retorcido que se extendía a lo largo de varios miles de kilómetros. Partes de naves, fragmentos de armas y lo que parecían los restos de al menos 6 buques flotaban en la oscuridad. Era el sueño de un recuperador, el tipo de hallazgo que podría pagar el combustible y la comida durante meses. ¿Alguna idea de quiénes estaban luchando?, preguntó Jake. Negativo, señor. La computadora no reconoce los diseños de las naves. Pero estoy captando algunas firmas de energía que parecen cápsulas de escape. La voz de Sam se volvió más emocionada, y algunas de ellas todavía tienen signos vitales. Jake se frotó la mandíbula. La mayoría de las especies tenían protocolos de rescate. Si había supervivientes flotando por ahí, su propia gente ya debería haber venido a por ellos. O estaban demasiado lejos de la ayuda, o a nadie le importaba lo suficiente como para buscar. Ambas posibilidades le incomodaban. ¿Cuánto tiempo hace de la batalla, Lisa?, preguntó. Basado en la dispersión de los escombros y las firmas de calor, quizás 3 días. Lo que sea que pasó aquí fue desagradable. Lisa Hayes levantó la vista de su estación de ingeniería. Era mayor que Sam, con el pelo castaño canoso y manchas de aceite en su mono de trabajo. Lisa había estado trabajando en los motores del brazo de recuperación toda la mañana y tenía las manos negras de grasa. Si hay supervivientes, no durarán mucho más. 3 días en una cápsula de escape significa que su soporte vital está casi agotado. Tenemos que movernos rápido si vamos a ayudarlos. Puedo tratar a la mayoría de las especies humanoides con lo que tenemos, intervino Bobby Clark desde la estación médica.
Era el médico de la nave, un hombre delgado con ojos amables y manos firmes. Su enfermería era diminuta, apenas lo suficientemente grande para un paciente, pero había salvado más vidas de las que Jake podía contar. Pero si es algo exótico, puede que tenga que ponerme creativo. ¿Sabemos a qué nos enfrentamos? Sam negó con la cabeza. Los diseños de las cápsulas son completamente desconocidos. Podría ser cualquiera. Jake se quedó mirando la pantalla, pensando. El Lucky Strike era una nave de recuperación, no un buque de rescate. Tenían suministros limitados, espacio limitado y tiempo limitado. Si se detenían a ayudar a estos supervivientes, usarían recursos que podrían necesitar más tarde. No era un buen negocio. Por otro lado, Jake había estado en situaciones difíciles antes. Sabía lo que se sentía al estar solo y desesperado, esperando una ayuda que podría no llegar nunca. Su tripulación también lo sabía. Todos eran marginados a su manera, personas que se habían encontrado cuando nadie más los quería. Sam, pon rumbo a la cápsula más cercana con signos vitales. Lisa, prepara la bahía de recuperación para recibir supervivientes. Bobby, prepara la enfermería para tratar especies desconocidas. Jake se sentó de nuevo en su silla de capitán. Vamos a hacer lo correcto. A la orden, capitán, dijo Sam, trazando ya su rumbo. El Lucky Strike viró hacia el campo de escombros, sus motores zumbando con una potencia silenciosa. Llegaron a la primera cápsula 20 minutos después. Tenía un diseño extraño, angular y cubierto de lo que parecían escamas. El metal estaba picado y marcado, y varios sistemas echaban chispas y fallaban. A través del pequeño visor, Jake pudo ver una figura en el interior. Los signos vitales son débiles, pero estables, informó Bobby. Parece una especie de reptiliano. Un tipo grande, quizás de 2 metros de altura. ¿Podemos acoplarnos?, preguntó Jake. Lisa pasó su escáner por la cápsula. El collar de acoplamiento no es un diseño estándar, pero puedo improvisar algo. Dame 10 minutos. Mientras Lisa trabajaba, Jake estudió la figura en la cápsula. El alienígena llevaba lo que parecía un uniforme militar azul oscuro con marcas plateadas. Incluso inconsciente, parecía digno de alguna manera, como un soldado que había visto demasiada guerra, pero nunca se había rendido. Lo tengo, Bobby, anunció Lisa. Collares de acoplamiento unidos y sellados. La atmósfera es compatible, mayormente nitrógeno y oxígeno. Podemos traerlo a bordo. Jake y Bobby se pusieron sus trajes de emergencia y pasaron por la esclusa de aire. El interior de la cápsula era estrecho y estaba lleno de un humo acre. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo y el sistema de soporte vital hacía ruidos de chirrido que no sonaban saludables. El alienígena estaba inconsciente, pero respiraba. Su piel estaba cubierta de finas escamas que cambiaban de verde a marrón, y tenía una cresta pronunciada que recorría el centro de su cráneo. Era más grande que un humano, con hombros anchos y extremidades largas, pero parecía frágil de alguna manera, como si lo hubieran estirado demasiado. Ayúdame a sacarlo de aquí, dijo Bobby, comprobando el pulso del alienígena con un escáner de mano. Sus constantes vitales están por todas partes, pero está vivo. Con cuidado, levantaron al alienígena de su cápsula y lo llevaron a la enfermería del Lucky Strike. Bobby se puso a trabajar de inmediato, conectando monitores y preparando una vía intravenosa. La biología del alienígena era diferente a la humana, pero no tanto como para que Bobby no pudiera ayudarlo. ¿Lo logrará?, preguntó Jake. Creo que sí. Está deshidratado y sufre de privación de oxígeno, pero nada que no pueda arreglar. La pregunta más grande es qué hacemos cuando se despierte. No sabemos si su gente es amistosa o hostil. Jake observó el pecho del alienígena subir y bajar bajo las brillantes luces de la enfermería. El uniforme sugería que era militar, lo que podría significar problemas. Pero el alienígena había sido abandonado a su suerte en una cápsula, abandonado por su propio bando. Eso sugería que podría estar agradecido por el rescate, sin importar quién se lo proporcionara. Lo trataremos como a un invitado hasta que nos dé una razón para hacer lo contrario, decidió Jake. ¿Cuántas otras cápsulas hay ahí fuera? La voz de Sam llegó por el intercomunicador. Cuento 4 más con signos vitales, capitán, pero están dispersas por el campo de escombros y algunas están en mal estado. Jake asintió.
Entonces será mejor que nos pongamos en marcha. Bobby, mantén a nuestro invitado estable. Lisa, prepara la bahía de carga para más supervivientes. Sam, traza un rumbo hacia la siguiente cápsula. Mientras el Lucky Strike se movía a través de los restos, Jake se preguntó en qué se estaban metiendo. Rescatar a alienígenas desconocidos de una batalla misteriosa no era exactamente el procedimiento de recuperación estándar. Pero algo en la dignidad de esa figura durmiente le hizo sentir que estaban haciendo lo correcto. Además, todo el mundo merecía una oportunidad de volver a casa. Sexay se despertó con el sonido de voces desconocidas que hablaban en un idioma que nunca antes había oído. Le pesaba la cabeza y la boca le sabía a metal, pero estaba respirando aire limpio por primera vez en días. La superficie bajo él era suave, mucho más suave que el duro asiento de su cápsula de escape. Abrió los ojos lentamente, esperando ver el interior apretado de su cápsula, o tal vez las paredes blancas y estériles de una enfermería de la Confederación. En cambio, se encontró en una pequeña habitación con paredes curvas y una iluminación tenue. El equipo médico zumbaba silenciosamente a su alrededor, pero los diseños eran completamente desconocidos. No era una nave Velari, y ciertamente no era Soar. Un rostro humano apareció sobre él, pálido y preocupado. La criatura tenía el pelo castaño con mechones grises y llevaba un simple uniforme azul. Sexay nunca había visto nada parecido. El ser era más pequeño que la mayoría de las especies espaciales, con rasgos suaves y sin armas ni armaduras visibles. Parecía casi frágil. Tranquilo, grandullón, dijo el humano en un galáctico estándar con acento, pero comprensible. Estás a salvo. Mi nombre es Bobby Clark y soy médico. Has estado inconsciente unas 6 horas. Sexay intentó incorporarse, pero su cuerpo se sentía débil e inestable. Bobby lo empujó suavemente hacia abajo con unas manos sorprendentemente fuertes. ¿Dónde estoy?, preguntó Sexay, su voz saliendo como un susurro ronco. Estás a bordo del Lucky Strike, una nave de recuperación. Te encontramos flotando en una cápsula de escape y te trajimos a bordo. Tu soporte vital estaba a punto de fallar por completo. La mente de Sexay se aceleró. Una nave de recuperación significaba civiles, no militares. Pero, ¿qué especie eran estos seres? Su nave era desconocida, su idioma desconocido y su apariencia diferente a cualquier cosa en las bases de datos de la Confederación. ¿Qué especie sois?, preguntó. Bobby sonrió, mostrando pequeños dientes blancos. Somos humanos. ¿Y tú eres el comandante Sexay de la Armada de la Confederación Velari? Las palabras salieron automáticamente, junto con el protocolo formal de rendición que le habían enseñado a usar. Me entrego como prisionero de guerra y solicito tratamiento de acuerdo con las convenciones galácticas. Bobby pareció confundido. ¿Prisionero? No, nadie ha dicho nada de prisioneros. Eres un invitado aquí, comandante. Solo te sacamos de una mala situación. Antes de que Sexay pudiera responder, otro humano entró en la enfermería. Este era más alto, con el pelo rubio y corto, y galones de capitán en su uniforme. Llevaba una taza humeante en las manos y se movía con la confianza desenfadada de alguien acostumbrado al mando. Me alegra ver que estás despierto, dijo el humano. Soy Jake Morrison, capitán de esta nave. ¿Cómo te encuentras? Sexay estudió al capitán humano con atención. Jake parecía joven para ser un comandante, quizás 40 años estándar, con arrugas de risa alrededor de los ojos y una postura relajada. Nada en él sugería la rígida disciplina que Sexay esperaba de los oficiales militares. Estoy funcional, respondió Sexay con cautela. Capitán Morrison, debo preguntar, ¿qué pretende hacer conmigo y con los miembros supervivientes de mi tripulación? Jake enarcó una ceja. ¿Hacer con vosotros? Planeamos curaros, daros una comida decente y ayudaros a contactar con vuestra gente. ¿Qué pensabas que íbamos a hacer? La actitud informal desconcertó a Sexay. En su experiencia, las naves desconocidas significaban o aliados o enemigos, no había término medio en tiempos de guerra. Sin embargo, estos humanos parecían tratar su rescate como una simple cuestión de decencia básica. ¿Están los humanos aliados con la Confederación? Nunca he oído hablar de ella, admitió Jake. Somos bastante nuevos en todo esto de la comunidad galáctica. La mayoría de las especies tampoco han oído hablar de nosotros. Entonces,
¿Por qué me rescatasteis? Jake se encogió de hombros. Porque necesitabas ayuda. Nadie merece morir solo en la negrura, especialmente cuando podíamos hacer algo al respecto. La simple respuesta dejó atónito a Sexay. En el espacio de la Confederación, las operaciones de rescate se calculaban en función del valor estratégico, los recursos disponibles y la necesidad militar. Los sentimientos personales rara vez entraban en la ecuación. La idea de arriesgar vidas y recursos por completos extraños era casi incomprensible. ¿Qué queréis a cambio?, preguntó Sexay. Nada, dijo Jake, y luego hizo una pausa. Bueno, quizás podrías decirnos qué pasó ahí fuera. Encontramos los restos de una batalla bastante grande, y podría ayudarnos a evitar a quien quiera que le haya hecho eso a tus naves. Antes de que Sexay pudiera responder, las alarmas empezaron a sonar por toda la nave. La expresión relajada de Jake se volvió alerta y concentrada al instante. Tocó un dispositivo de comunicación en su cuello. Sam, informe. Una voz femenina crepitó a través del comunicador. Capitán, tenemos compañía. Los sensores de largo alcance muestran múltiples naves acercándose rápido. La computadora las identifica como del mismo tipo que luchó en la batalla. Sexay sintió que se le helaba la sangre. Zoar, susurró. ¿Qué?, preguntó Jake. El Imperio Zoar. Fueron ellos quienes destruyeron mi flota. Si están regresando, significa que detectaron vuestra nave. Sexay luchó por incorporarse, a pesar de las protestas de Bobby. Capitán Morrison, debéis iros de inmediato. Los Zoar no toman prisioneros y consideran la misericordia una debilidad. Destruirán vuestra nave y a todos a bordo. La expresión de Jake se endureció. ¿De cuántas naves estamos hablando? Cuento 12 naves, informó la voz de Sam. Todas de configuración militar, y se están moviendo para rodearnos. Sexay observó el rostro de Jake, esperando ver pánico o miedo. En cambio, el capitán humano parecía pensativo, como si estuviera resolviendo un problema difícil. No era la reacción que Sexay esperaba. Opciones, dijo Jake por el comunicador. Podríamos huir, dijo otra voz, probablemente la de la ingeniera, pero son más rápidos que nosotros y nos tienen bastante bien acorralados. Podríamos intentar escondernos en el campo de escombros, sugirió Sam. Hay mucha interferencia de todos los restos. Jake asintió lentamente. Buena idea. Lisa, ¿puedes preparar algunas cargas con el equipo de minería? Si vamos a jugar al escondite, podríamos necesitar algunas distracciones. Ya estoy en ello, respondió Lisa. El capitán Sexay miró a los humanos con asombro. Enfrentados a probabilidades imposibles contra un enemigo superior, no se rendían ni suplicaban piedad. Estaban planeando contraatacar, usando cualquier herramienta que tuvieran a su disposición. Era o muy valiente, o muy estúpido. Capitán Morrison, dijo Sexay con urgencia. No lo entiende. Los Zoar son un imperio militar, con armas avanzadas y guerreros entrenados. Su nave de recuperación no puede esperar derrotarlos en una batalla. Jake lo miró con una ligera sonrisa. Comandante, probablemente tenga razón. Pero esto es lo que pasa con los humanos, no siempre hacemos lo inteligente. A veces, en su lugar, hacemos lo correcto. Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. Bobby, asegura a nuestro invitado y al otro superviviente. Esto podría ponerse movido. Mientras Jake se iba para tomar el mando de su nave, Sexay se dio cuenta de que estaba presenciando algo que nunca antes había visto. Estos humanos estaban a punto de arriesgar sus vidas para proteger a extraños de una especie que nunca habían encontrado, contra enemigos a los que no podían derrotar. No tenía ningún sentido estratégico, y de alguna manera, eso lo convertía en la cosa más honorable que Sexay había presenciado jamás. El Lucky Strike se estremeció cuando las primeras ráfagas de energía Zoar golpearon sus escudos. Jake se acercó a su silla de capitán y observó la pantalla táctica mientras 12 naves enemigas se movían para rodearlos. Las naves Zoar eran elegantes y negras, construidas para la guerra, mientras que su nave era un buque minero reconvertido, unido con piezas de repuesto y esperanza. Escudos al 60%, gritó Lisa desde ingeniería. Esos impactos tenían fuerza, pero seguimos de una pieza. Jake asintió y abrió un canal a la enfermería. Bobby, ¿cómo están nuestros pasajeros? Asegurados y estables, capitán.
El comandante Velari quiere hablar con usted. La voz de Sexay llegó por el intercomunicador, tensa pero decidida. Capitán Morrison, debe abandonarnos y salvar a su tripulación. Los Zoar no se detendrán hasta que estemos todos muertos. No hay honor en desperdiciar vidas por prisioneros. No sois prisioneros, replicó Jake con firmeza. Sois invitados, y los humanos no abandonan a sus invitados. Otra andanada golpeó la nave, esta vez más fuerte. Las luces parpadearon y saltaron chispas de las consolas dañadas. Sam luchaba con los controles de navegación, usando el campo de escombros como cobertura mientras las cargas explosivas de Lisa creaban objetivos falsos y confusión. Esto es una locura, dijo Sexay por el comunicador. Vuestra especie no tiene ningún interés en este conflicto. ¿Por qué arriesgáis todo por extraños? Jake pensó en la pregunta mientras observaba a las naves Zoar acercándose. Era un buen punto. Lo inteligente sería rendirse o huir, dejar que los problemas de la galaxia se resolvieran solos. Pero Jake nunca había sido particularmente inteligente en estas cosas. Porque es lo correcto, dijo simplemente. El Lucky Strike se zambulló detrás de un gran trozo de escombro, usándolo como escudo. Las cargas de Lisa detonaron en secuencia, creando un muro de fuego y metal que confundió a los sensores Zoar por un momento. Tenemos un respiro, capitán, dijo Sam, estudiando sus pantallas. Estoy captando algo extraño en la flota Zoar. Su formación se está rompiendo. Algunas de las naves se están retirando. Jake frunció el ceño. ¿Por qué harían eso? La voz de Sexay volvió por el comunicador, llena de asombro. Capitán, estoy monitorizando sus comunicaciones. Los comandantes Zoar están discutiendo entre ellos. Nunca antes han visto tácticas como las vuestras. Algunos de ellos piensan que estáis usando a los supervivientes Velari como cebo para una trampa. ¿Lo estamos? Preguntó Jake con una leve sonrisa. En cierto sentido, sí, pero no de la forma que ellos creen. Los sensores del Lucky Strike mostraban 3 naves Zoar avanzando, mientras las otras se mantenían a la espera. Jake vio una oportunidad y la aprovechó. Sam, haz un microsalto a la cuadrícula 7A7. Lisa, prepara las cargas de minería para detonación manual. Entendido, capitán. La nave desapareció en un destello de luz y reapareció detrás de las naves Zoar que avanzaban. Lisa activó las cargas, enviando trozos de escombros contra la formación enemiga. Una nave Zoar recibió un impacto directo y se fue en espiral, con sus motores dejando un rastro de fuego. Una voz gutural llegó por el canal abierto. ¿Qué clase de guerreros son estos humanos? Jake activó su comunicador para transmitir en todas las frecuencias. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave humana Lucky Strike. No somos guerreros. Somos recuperadores que casualmente encontramos a algunas personas que necesitaban ayuda. Hubo un silencio durante un largo momento. Luego, la misma voz Zoar respondió. Lucháis para defender a alienígenas que no son de vuestra especie. Esto no es lógico. Quizás no, admitió Jake, pero es lo que hacemos. La pantalla táctica mostraba las naves Zoar reagrupándose, pero su patrón de ataque era diferente ahora, más cauteloso, más confuso. Habían esperado tácticas militares estándar, no la guerra de guerrillas improvisada de una tripulación de recuperación desesperada. Capitán, dijo Sexay por el comunicador, puedo sugerir algo. Te escucho. Los Zoar respetan la fuerza y el coraje por encima de todo. Ellos nunca se han encontrado con una especie que luche para proteger a otros sin beneficio personal. Esto los confunde. Quizás podamos usar esa confusión. Jake enarcó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Desafíelos a un combate singular. Es una antigua tradición Zoar, una que no han visto honrada en muchos años. Si puedes derrotar a su campeón, estarán obligados por honor a retirarse. ¿Y si pierdo? Entonces todos morimos. Pero morimos con honor, que es más de lo que los Zoar suelen permitir. Jake consideró la propuesta. Era arriesgada, probablemente suicida, pero podría ser su única oportunidad. El Lucky Strike no podría sobrevivir mucho más contra la flota Zoar, y huir ya no era una opción. Comunícame con el comandante Zoar. Momentos después, una voz áspera llenó el puente. Habla el líder de guerra Takmor del Imperio Zoar. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Aquí el capitán Morrison.
Te desafío a un combate singular. Un campeón contra campeón. El ganador se lo lleva todo. A los Zohar todavía les queda honor, ¿o habéis olvidado vuestras propias tradiciones? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Jake podía oír a su tripulación conteniendo la respiración, esperando la respuesta que determinaría su destino. Finalmente, Takmor volvió a hablar, su voz llena de algo que podría haber sido respeto. Han pasado muchos ciclos desde que alguien se atrevió a invocar las viejas costumbres. Muy bien, humano. Elige a tu campeón y encuéntranos en el asteroide designado como terreno neutral. Si tu campeón cae, todos los supervivientes se convierten en nuestros prisioneros. Si el vuestro cae, os retiráis y nos dejáis en paz, terminó Jake. Aceptado. Tienes una hora para prepararte. El canal se cerró, dejando el puente en un tenso silencio. Sam miró a Jake con ojos preocupados. Capitán, ¿quién va a ser nuestro campeón? Jake se levantó y revisó su arma de cinto. Yo. Señor, eso es un suicidio, protestó Lisa. Los Zohar son más fuertes y han sido criados para la guerra. Quizás, dijo Jake, pero tengo algo que no esperan. ¿Y qué es eso? Preguntó Bobby por el comunicador. Jake sonrió sombríamente mientras se dirigía a la armería. Soy demasiado testarudo para rendirme. Mientras el Lucky Strike se dirigía hacia el asteroide, Sexay se sintió invadido por emociones que nunca antes había experimentado. Estos humanos estaban a punto de arriesgarlo todo por personas que apenas conocían, personas de una especie de la que nunca habían oído hablar hasta hoy. En todos sus años de servicio militar, Sexay nunca había visto un coraje como este. No la valentía calculada de los soldados que siguen órdenes, sino el coraje puro y simple de las personas que se niegan a abandonar a otros en apuros, pasara lo que pasara. En la siguiente hora, Sexay sabía que nunca olvidaría el día en que aprendió lo que significaba ser humano. El asteroide era frío y sin aire, un trozo de roca flotando en la oscuridad entre las dos flotas. Jake estaba en su superficie con su traje ambiental, observando al Zohar salir de su nave de desembarco. El alienígena era masivo, de casi 2,5 metros de altura y cubierto de una gruesa armadura que brillaba como metal negro. Implantes cibernéticos brillaban en rojo a lo largo de sus brazos y columna, y sus movimientos delataban un entrenamiento letal. Jake revisó su propio equipo por última vez. Equipo de combate humano estándar, un rifle de plasma y un cinturón de gravedad para ayudarlo a moverse con la débil atracción del asteroide. Parecía pequeño y frágil en comparación con su oponente, pero ya se había enfrentado a peores probabilidades. Soy Krexar, campeón del Imperio Zohar, anunció el alienígena, su voz retumbando por el canal de comunicación. He matado a guerreros de 17 especies diferentes. Tú serás la 18ª. Jake Morrison, capitán recuperador, respondió Jake con calma. He sobrevivido a 3 explosiones de naves, 2 ataques piratas y la cocina de mi exmujer. Acabemos con esto. El Zohar hizo una pausa, confundido por el tono casual de Jake. La mayoría de los seres mostraban miedo o ira antes de la batalla. Este humano parecía casi aburrido. ¿Te burlas de mí?, gruñó Krexar. En realidad no, solo intento mantener las cosas ligeras. Se enfrentaron a lo largo de 50 metros de terreno rocoso. Las reglas eran simples: armas permitidas, sin interferencia externa, luchar hasta que uno no pudiera continuar. Jake podía ver a ambas flotas observando desde la órbita, esperando ver qué especie reclamaría la victoria. Que comience, llegó la voz del líder de guerra por el comunicador. Krexar se movió primero, levantando su enorme cañón de energía y disparando una ráfaga que podría haber destruido un pequeño edificio. Jake ya estaba rodando detrás de una roca cuando el disparo impactó, enviando fragmentos de roca volando en todas direcciones. El Zohar avanzó con paso firme, disparando un tiro tras otro con precisión mecánica. Cada ráfaga arrancaba trozos de la cobertura de Jake, desgastándola lentamente. Jake esperó, contando los disparos y estudiando los movimientos de su oponente. Cuando Krexar hizo una pausa para comprobar la carga de su arma, Jake hizo su movimiento. Salió corriendo de su cobertura, zigzagueando por el terreno irregular mientras las ráfagas de energía chisporroteaban más allá de su cabeza. La baja gravedad le ayudó a moverse más rápido que el pesado Zohar. El rifle de plasma de Jake ladró 2 veces, golpeando la armadura de Krexar y dejando marcas de quemaduras brillantes,
pero sin hacer daño real. El campeón se rió y lanzó su enorme puño, fallando a Jake por centímetros mientras el humano se agachaba y rodaba para esquivarlo. Eres rápido, pequeño humano, pero no puedes herirme. Ríndete ahora y haré que tu muerte sea rápida. Jake no respondió. Estaba demasiado ocupado estudiando la superficie del asteroide, buscando algo que pudiera usar. La roca era antigua e inestable, con profundas grietas que la atravesaban, y una idea comenzó a formarse en su mente. Disparó su rifle de nuevo, no a Krexar, sino al suelo, cerca de los pies del campeón. El rayo de plasma se abrió paso en la roca, siguiendo una de las grietas naturales. Krexar tropezó ligeramente mientras la superficie se movía bajo él. «¿Has vuelto a fallar?», se burló el Zohar. «¿Lo he hecho?», preguntó Jake. Disparó 3 tiros más en rápida sucesión, cada uno apuntando a una grieta diferente en la superficie del asteroide. La roca comenzó a gemir y a moverse a medida que los puntos de tensión natural se debilitaban. Krexar miró a su alrededor con nerviosismo mientras pequeños trozos de escombros comenzaban a flotar. «¿Qué estás haciendo?», exigió el campeón. «Física», respondió Jake, y disparó su último tiro directamente en la grieta más grande. El asteroide se estremeció y se partió a lo largo de sus fallas. La sección donde se encontraba Krexar se separó del cuerpo principal, girando lentamente hacia el espacio. La pesada armadura del campeón Zohar, diseñada para la fuerza en lugar de la movilidad, se convirtió en una desventaja en el cambiante campo de gravedad. Jake usó su cinturón de gravedad para anclarse a la parte estable del asteroide, mientras Krexar se agitaba sin poder hacer nada, tratando de alcanzar tierra firme. El cañón de energía del campeón era inútil ahora. Cualquier disparo lo suficientemente potente como para alcanzar a Jake desestabilizaría aún más su propio trozo de roca. «Imposible», gruñó Krexar. «Lucha sin honor. Un verdadero guerrero me enfrentaría directamente». Jake sacó su arma de cinto, una simple arma de proyectiles, y apuntó con cuidado. El honor no significa ser estúpido. Significa proteger a la gente que confía en ti. La bala golpeó el arma de Krexar, destrozando su núcleo de energía. La explosión envió al Zohar dando vueltas sin control hacia el vacío, con los propulsores de su armadura incapaces de compensar la explosión. Jake activó la baliza de emergencia de su traje y esperó. En cuestión de minutos, una cápsula de rescate Zohar llegó para recoger a su campeón derrotado. Krexar estaba vivo, pero indefenso, flotando inconsciente en su armadura dañada. El canal de comunicación crepitó con la voz del líder de guerra Takmor: «El humano ha ganado. Por las antiguas leyes, nos retiramos». Pero Jake no había terminado. Abrió un canal a toda la flota Zohar. «Esperad. Quiero devolveros a vuestro campeón». El silencio llenó el canal de comunicación. Finalmente, Takmor volvió a hablar, su voz llena de confusión. ¿Devolverlo? Ha sido derrotado. Su vida está perdida, según nuestras leyes. No según las nuestras, dijo Jake con firmeza. Entre los humanos, no matamos a los enemigos derrotados. Los ayudamos. Jake guió la cápsula de rescate hacia la flota Zohar usando los limitados propulsores de su traje. Fue un viaje lento, pero se aseguró de que Krexar llegara a salvo con su propia gente. Cuando la cápsula se acopló al buque insignia Zohar, el propio Takmor apareció en el comunicador. «Capitán humano Morrison, has mostrado misericordia a un enemigo derrotado. Esto no tiene precedentes. ¿Por qué lo perdonas?» «Porque eso es lo que hace la gente civilizada», respondió Jake. «Luchamos cuando tenemos que hacerlo, pero no matamos cuando no es necesario». La flota Zohar comenzó a retirarse, como prometió. Pero varias naves se quedaron. Durante la siguiente hora, Jake recibió más comunicaciones de los Zohar de las que sabía qué hacer. Hacían preguntas sobre la filosofía humana, las tácticas humanas, los valores humanos. Algunos parecían enojados, otros confundidos, pero todos parecían afectados por lo que habían presenciado. De vuelta a bordo del Lucky Strike, Sexay estaba en el salón de observación, viendo cómo las últimas naves Zohar desaparecían en el hiperespacio. Jake lo encontró allí una hora después, mirando las estrellas. «Comandante, ¿cómo se encuentra?», preguntó Jake. «Cambiado», respondió Sexay en voz baja. «En todos mis años de servicio militar, nunca he visto nada como lo que ha sucedido hoy.
Derrotaste a un enemigo con astucia en lugar de fuerza, y luego mostraste misericordia cuando podrías haber reclamado venganza. Jake se encogió de hombros. Simplemente parecía lo correcto. A eso me refiero exactamente, dijo Sexay, volviéndose para mirar al capitán humano. La mayoría de las especies habrían calculado el valor estratégico, sopesado los riesgos y beneficios. Tú simplemente hiciste lo que sentías que era correcto. ¿Qué harás ahora?, preguntó Jake. Sexay guardó silencio durante un largo momento. Regresaré al espacio de la Confederación, pero no para reanudar mis antiguas funciones. Lo que he aprendido aquí debe ser compartido. La galaxia necesita saber sobre la humanidad, sobre vuestra forma de pensar. ¿Crees que marcará la diferencia? Creo que ya lo ha hecho, respondió Sexay, señalando el espacio donde había estado la flota Zoar. Algunas de esas naves se fueron con preguntas que nunca antes tuvieron. Semillas de dudas sobre sus propios métodos. Así es como empieza el cambio, una mente a la vez. 3 meses después, empezaron a filtrarse informes por las redes galácticas sobre extraños incidentes en el espacio Zoar. Naves que perdonaban a enemigos derrotados, comandantes que mostraban misericordia a los prisioneros. Algunos lo llamaron debilidad, otros lo llamaron evolución. Pero en la bahía de carga de Lucky Strike, ahora dirigiéndose hacia el espacio humano con un cargamento completo de valiosa chatarra, Jake Morrison simplemente se alegraba de estar vivo. No tenía idea de que su simple acto de decencia había iniciado algo que remodelaría la galaxia. Después de todo, eso es lo que hacían los humanos, ayudaban a la gente, hacían lo correcto y nunca dejaban a nadie atrás, incluso cuando parecía imposible. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.